Okay. Ya, ok. Muy bien, entonces vamos en los objetivos. Sigamos. Interpretar el mapa de color y los gráficos de la capa de fibras nerviosas retinales obtenidas por OCT. Analizar los datos obtenidos por la OCT sobre el disco óptico. Interpretar los gráficos de la capa de células ganglionares maculares obtenidas por OCT. Y establecer un orden práctico para la lectura de OCT. Bueno, vamos a iniciar con una breve reseña histórica sobre la OCT y decirles que en 1980, Fercher y Roth empezaron a investigar acerca de la interferometría láser y que esta podría dar imágenes de tejidos retinianos y además podría ayudar a medir la longitud del ojo. En 1991, de manera simultánea pero separada, Naomiro Tano en Japón y el grupo de Fujimoto en Estados Unidos presentaron los primeros sistemas de OCT. Y en 1992, la empresa Advanced Ophthalmic Devices fue fundada por Fujimoto y fue la primera empresa comercial de OCT. En 1993, Zeiss compró esta empresa, AOD. En 1993, Fercher presenta las primeras imágenes retinianas obtenidas por OCT, y en 1995, él mismo presenta un artículo que fue histórico acerca de las primeras imágenes de máculas obtenidas por OCT. En 1997, Zeiss lanza el primer OCT comercial, que es el conocido como el OCT1. En el 2000 se lanza el OCT2 y en el 2003 el OCT3. Y como vemos, posteriormente ya en el 2007 se lanza el Cirrus HD OCT de Zeiss, que es el que más conocemos, y otros como Spectralis. Vemos acá que el que está arriba, es el Cirrus, este es Spectralis, y este es el RT-View OCT, el tercero, OptoView. Y actualmente existen mayores tecnologías como son SepSource OCT y Adaptive Optics OCT. Y ya más actualmente se está hablando mucho de la Angio OCT. Entonces, más o menos esta es la evolución que ha tenido el OCT en el tiempo. Bueno, a manera de introducción, hablar un poco sobre las capas de la retina, y que en OCT vamos a estudiar dos que son muy importantes y que están en los cuadraditos amarillos, que son la capa de células ganglionares y la capa de fibras nerviosas, ¿no?, que nosotros conocemos. ¿Y por qué son las que nos van a importar el día de hoy? Porque son las principalmente afectadas en glaucoma. Y vamos a ver que el daño estructural puede preceder al daño funcional. Por esto es que es importante el OCT, ¿no?, en glaucoma, que nos va a hablar mucho sobre el daño estructural. ¿Y qué estructuras nos permite evaluar la OCT? Pues tres estructuras importantes. Son la capa de fibras nerviosas de la retina, que es la que está acá. Los cambios de la cabeza del nervio óptico y las células ganglionares maculares. Son los tres objetivos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Está demostrado, Wang y colaboradores demostraron que la OCT puede detectar daño glaucomatoso incluso 5 años antes que el campo visual. Es por esto su importancia. Y vemos que dentro del diagnóstico de glaucoma se habla de un adelgazamiento progresivo de la capa de fibras nerviosas retinianas y el estrechamiento del borde neuroretiniano. Y vemos acá un gráfico que nos ilustra los cambios funcionales y estructurales en glaucoma, y que es importante porque podemos ver
que incluso antes de que haya cambios en la perimetría, como vemos acá, ya empieza a haber un cambio en la capa de fibras nerviosas, ¿no? Vemos acá RNFL, son las siglas en inglés de la capa de fibras nerviosas, y vemos cómo disminuye por debajo de límites normales en una etapa anterior a los cambios del campo visual, y vemos cómo va disminuyendo más en las etapas leve y moderada y, bueno, severa de la enfermedad, hasta que llega a formar como una meseta, ¿no? Una línea, que vamos a ver que se da porque ya en pacientes con etapa avanzada de glaucoma, la OCT pierde la utilidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera estructura que vamos a evaluar, y es el análisis de la capa de fibras nerviosas de la retina. Y bueno, vamos a ver que nos vamos a centrar en dos partes importantes de la OCT, que son el mapa de color y el círculo de la capa de fibras nerviosas retinianas. El mapa de color corresponde a un mapa tridimensional de la capa de fibras nerviosas retinianas peripapilar, y el círculo de capa de fibras nerviosas retinianas nos va a permitir medir el grosor de esta capa en un círculo de 3.46 milímetros. Y lo vamos a ver acá. Bueno, este es el mapa de color. Se refiere a ese gráfico con colores amarillos, rojo y celeste, y que vamos a interpretar según el código de color A, que nos dice que los colores cálidos significan mayor grosor, mientras los colores fríos, como el azul, es menor grosor. Entonces vemos que, por ejemplo acá, que es el mapa de color, vemos que va del 0 al 350. Más o menos el amarillo está como 150, ¿no? Como en medio. Entonces vamos a ver que más o menos acá el grosor de las fibras nerviosas va a ser de 150. Si lo vemos más rojo como acá, va a ser un poco más grueso. Entonces, este mapa nos va a permitir, al verlo, tener una idea del grosor de nuestra capa de fibras nerviosas. Entonces va a ser como el primer impacto que vamos a ver al tener nuestro informe de OCT. Ahora, el círculo de la capa de fibras nerviosas retinianas, que como les decía, va a medir en una circunferencia de 3.46 milímetros a esta capa, ¿no? Y vamos a ver este gráfico, que es el gráfico en blanco y negro, se llama mapa de desviación de capa de fibras nerviosas retinianas, y va a tener 3 círculos que se llegan a ver ahí. El círculo negro, que corresponde a la apertura de la membrana de Bruch, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. El círculo rojo, que corresponde al borde del disco óptico, lo vemos acá. Y el círculo violeta, que corresponde en sí al círculo de la capa de fibras nerviosas retinianas, que le decía que tenía un radio de 3.46 milímetros, ¿no? Ok. Y acá se va a hablar del código B, ya no el código A que habíamos visto en el mapa de color, sino el código B, donde vemos que menos del 5%, o sea, el grosor que se encuentra en una desviación estándar o en un percentil por debajo del 5%, va a estar de color amarillo. Y si se encuentra por debajo del 1%, en rojo. ¿No? Estas medidas son comparadas con unos promedios que ya se tienen por estudios que se han hecho. Entonces, al comparar estas medidas, se ve que si el paciente tiene un grosor menor del 5% de lo normal, va a estar en amarillo, menor del 1% de lo normal en rojo. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque si vemos, por ejemplo, acá, no sé si se llega a ver muy bien, se ve en color amarillo. Entonces, por acá podemos ver que las fibras nerviosas están un poco disminuidas, ¿no? Levemente disminuidas porque se encuentran entre el 1 y el 5%. Si estuviera rojo, diríamos que están aún más disminuidas. Y si es que está normal, no se colorea, porque si no todo estaría de color verde y impediría ver las estructuras, ¿no? Entonces, lo normal no se colorea y lo que está fuera de los rangos normales va a estar de amarillo o de rojo. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a ver el mapa o las curvas de TSNT, que son las siglas de temporal, superior, nasal, inferior y temporal. Y vamos a ver que estas se van a dar
En el ojo derecho, partiendo desde las horas 9 y yendo en sentido horario, y en el ojo izquierdo partiendo desde las horas 3 y yendo en sentido antihorario. Y vamos a formar estas curvas, que como vemos están los dos ojitos comparados. El ojo derecho está en línea, miren, esta línea es el ojo derecho, y las líneas punteadas son el ojo izquierdo. Entonces, los dos están juntos en el mismo gráfico para poder compararlos. Y vamos a guiarnos de estos colores que vemos acá. Lo normal va a estar superior a lo normal va a estar de plomito. Lo que está dentro de lo normal, entre el 5 y 95% va a estar en verde. Lo que está entre el 1 y el 5% en amarillo y menos del 1% en rojo. Así parece a lo que habíamos dicho, ¿no? El código B. Muy bien. Y se va el borde del anillo retiniano o la capa de fibras nerviosas retinianas, perdón, va a ser establecido en esta curva yendo en este sentido, ¿no? Entonces comenzamos en el ojo derecho, comenzamos de temporal, vamos por superior, seguimos de nasal, inferior y nuevamente temporal. Y así es como se ve el gráfico, ¿no? Temporal, superior, nasal, inferior, temporal. Y si vamos al ojo izquierdo, vamos igual de temporal a superior, nasal, inferior, temporal. Y así se forma el ojo izquierdo. Entonces acá están nuestros gráficos comparados con estos, el verde, amarillo y rojo, que son lo que ya se está establecido, es un parámetro. Entonces podemos, por ejemplo, ver que esta línea punteada, que corresponde al ojo izquierdo, va a estar dentro de lo verde, ¿no? También vemos cómo son como unas mesetas, donde la parte superior y la parte inferior, que tienen mayor grosor, como ya conocemos, están por encima de los lados, por ejemplo, nasal, donde hay un declive, porque ya sabemos que tiene menor grosor, y esto es lo normal, ¿ya? Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta acá. Los miopes tienen una capa de fibras nerviosas retinianas adelgazada. Más o menos se dice que en 1.2 micrómetros por dioptría. Y vamos a ver que esto también se ve afectado por la longitud axial, y hay autores que dicen que más o menos disminuye en 2.2 micras por cada milímetro adicional de longitud axial. Y hay pacientes con megalopapilas, y vamos a ver que por cada 3 milímetros, que aumenta 3.3 micras de capa de fibras nerviosas por cada milímetro cuadrado, que está por encima de 2.5 milímetros, en el caso de una megalopapila. Estos son a manera de observaciones para tener en cuenta en estos casos, ¿no? Muy bien. Después del mapa de color y el mapa de desviación, vamos a ver estos círculos que son conocidos como los cuadrantes, porque se refiere a esta, donde está dividido en 4, en temporal, superior, nasal e inferior, y a estos 12avos que están divididos en las horas del reloj. ¿Y para qué nos sirven? Vemos acá los grosores de acuerdo a las zonas. Entonces, por ejemplo, nos permite evaluar, además de las curvas que ya hemos visto en la anterior diapositiva, los grosores, ¿no? Vemos acá el promedio de los grosores y además nos da una idea de los colores, ¿no? Si está verde, más o menos sabemos que está dentro de la distribución normal, si está amarillo, dentro del 5% y rojo menos el 1%. Es más específico porque nos ayuda a ver exactamente, ¿no? Por cuadrantes, y aún mejor por 12avos. Entonces podemos ver, por ejemplo, ¿no? Si es que el defecto, la disminución del grosor de las capas de fibras, en qué 12avos se encuentra. Esto es mucho más específico y los expertos recomiendan que nos fijemos un poco más en los 12avos, ¿no? Que es más específico. Entonces, vamos a evaluar gracias a esto en qué porción se está adelgazando.
Sabemos que el cuadrante inferior y el cuadrante superior son los más afectados en glaucoma, entonces al verlos afectados nos va a hacer pensar en esta patología. Recordar que no todo lo verde es normal, no todo lo rojo es anormal, si bien nos ayudan a guiarnos, hay que ver también los números, y eso es lo que siempre dicen los números que están acompañando esto. Y recordar en esta parte que debajo de 50 micras de capa de grosor de fibras nerviosas retinales ya no es sensible el OCT porque va a seguir marcando 50 siempre. Entonces no vamos a poder, a esto se le llama el efecto piso. Entonces por ese motivo ya no es útil seguir pidiendo OCT en pacientes con glaucoma avanzado. Sobre la variabilidad y la progresión, es un tema un poco complejo que incluso la OCT permite hacer unos gráficos entre dos OCTs de un paciente. No he ahondado mucho en eso, pero la variabilidad más o menos se dice que está entre 4 y 6 micras entre visitas, entre dos OCTs, y la progresión nos dice que deberíamos enfocarnos un poco más en los 12avos y que más o menos podríamos indicar que hay progresión cuando hay una disminución de entre 10 y 12 micras en un 12avo. Siempre evaluando el contexto del paciente. Bueno, solo a manera de nota, la enfermedad de color verde, vemos acá un paciente que tiene unas curvas normales o incluso por encima, ¿no? Eso más que todo por encima, o sea, en blanco, un mayor grosor de lo normal. Entonces podríamos decir, bueno, el paciente está demasiado bien, pero no, esto se puede ver en hipertensión endocraniana. Entonces, el mensaje es, no todo lo rojo es enfermedad, no todo lo verde o todo lo blanco es estar sano, ¿no? Evaluando siempre el contexto del paciente. Siguiendo con el análisis de la OCT, vamos al análisis del disco óptico. Y tenemos acá este cuadro que todos hemos visto en la OCT, y donde están los números, ¿no? Y vemos ahí el grosor de la capa de fibras nerviosas retinales, que nos da el valor absoluto tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Estos valores que están en este cuadro son sacados de una ponencia de un autor colombiano, entonces están un poco más orientados a los latinos. En la siguiente diapositiva voy a presentar los valores que nos da el CIRRUS, que son más en pacientes norteamericanos o de otros países, pero no latinos, no han sido estudiados latinos. Bueno, vamos a ver que el grosor de la capa de fibras nerviosas más o menos se da el nodo normal entre 85 y 108 micras, y debemos comparar eso con los valores que nos da este cuadro muy importante. El siguiente valor es la simetría de la capa de fibras nerviosas, que debe ser mayor del 90%. Entonces debemos ver eso. Si el paciente, por ejemplo, tiene una simetría de 88, ya debemos pensar que por ahí puede haber, que hay algo anormal. Entonces, el porcentaje y también ver en cuánto se diferencia, ¿no? Porque lo normal es que la diferencia entre la capa de fibras nerviosas del ojo derecho y del ojo izquierdo sea menor de 10 micros. Muy bien, ahora ya centrándonos en la parte del disco óptico, que es lo que corresponde acá, vemos el área del anillo, o ring area, que vemos ahí que lo normal es que sea más de 1.2 milímetros cuadrados, y el área del disco no lo vamos a ver coloreado ni de verde, ni de rojo, ni de amarillo, porque no hay un parámetro. Pero más o menos se dice que en latinos puede estar entre 1.95 y 2.56 milímetros cuadrados. Recordemos que el área del disco y el área del anillo son operador dependiente. Por eso es que se están buscando otros parámetros que puedan ayudar en la evaluación de glaucoma y que no sean tan operador dependientes. Algunos de los propuestos son
la apertura de la membrana de Bruch, que se refiere a la apertura por donde salen los axones de las células ganglionares del ojo. Esta es estable y no se va a afectar por la PIO, por lo tanto es una medida que está en estudio para que pueda ser parte de este análisis. Y la distancia de la apertura de la membrana de Bruch a la membrana limitante interna, que la vemos acá, esta distancia también es estable, es precisa y va a definir la cantidad de tejido alrededor del disco óptico. Entonces también hay muchos estudios para que esto sea parte de los parámetros. Muy bien, también la copa disco promedio, que también nos da este cuadro, y la copa de disco vertical, que es la que más nos importa en esta parte, porque sabemos que el glaucoma se afecta en la parte superior e inferior. Por lo tanto, ver la copa de disco vertical va a ser muy importante. Más o menos lo normal es menor de 0.6. Eso es lo que les decía, los valores normales del Cirrus OCT, los tienen acá, es más o menos de lo que seguía para el que esté pintado en verde, ¿no? Acá están algunos valores. Vemos que, por ejemplo, el promedio de grosor de capa de fibras nerviosas retinales va de 75 a 107.2. ¿No? Y vemos acá, por ejemplo, el promedio por cada hora del reloj, ¿no? Que va a ir, entonces vamos a ver por qué está en amarillo, porque está por debajo de estos valores, ¿no? Y la última parte corresponde al análisis de las células ganglionares maculares. Entonces, más del 50% de células ganglionares se encuentran en la mácula, y por su baja reflectividad, había dificultades técnicas para segmentar estas capas maculares. Por lo tanto, se describió lo que se llama el complejo de células ganglionares, que corresponde a la capa plexiforme interna que tenemos acá, a las células ganglionares y a sus axones, que son la capa de fibras nerviosas. No todos los equipos miden el complejo de células ganglionares. El Cirrus mide la capa de células ganglionares y la capa plexiforme interna. Y como ya han visto, esta exposición más está basada en Cirrus, porque es lo que más usualmente usamos acá. Muy bien, entonces en el análisis de las células ganglionares maculares, ¿qué partes vamos a tener? Vamos a tener un mapa de color que es similar a lo que ya hemos estudiado en la capa de fibras nerviosas retinales. Y vamos a ver que se estudia un área de 4.8 por 4 milímetros con un círculo interno que corresponde a bueno, no es un círculo, es una forma ovalada que corresponde a la mácula, que más o menos mide 1.2 por 1 milímetro, y que corresponde a la fobia. Muy bien. Su estudio va del 0 al 225, y nuevamente, pues, con el código A que habíamos visto, vamos a ver que lo que está de rojo va a tener mayor grosor, lo de amarillo menos, y los colores fríos menor grosor. Muy bien, vamos al mapa de desviación, que es similar también a lo que habíamos estudiado. Lo amarillo, esto ya es el código B, por debajo del 5%, y el rojo por debajo del 1%. Lo tenemos acá, ¿no? Vemos que no está pintado de verde porque ya les decía, nos impediría ver las estructuras, pero podemos analizarlo, ¿no? Muy bien, acá también hay un mapa de sectores, pero ya no va a estar dividido en cuadrantes ni en doceavos, sino en 3 sectores arriba y 3 sectores abajo. Son 6 sectores que estudia esta parte, con los mismos códigos, el código B, y en la tablita que nos da, esta tabla de grosor, nos va a dar el grosor mínimo y el grosor promedio. ¿De qué? De la capa de células ganglionares y de la membrana limitante interna, que habíamos visto en la anterior diapositiva. Y los tenemos acá, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Y los podemos comparar. Tenemos que evaluar acá pues también la asimetría, ¿no? Ver cuánto de diferencia tienen y el valor absoluto que tenemos. Más o menos se dice que puede haber una pérdida de células ganglionares en glaucoma de 0.92 más menos 0.84 micras por año.
y que también va a ser mayor en la parte superior e inferior. Y bueno, el último objetivo era establecer un orden práctico de lectura de la OCT, y con lo que hemos estudiado vamos a poder hacerlo ahora. En primer lugar, la identificación del paciente, es muy importante. La fecha de nacimiento es súper importante acá. ¿Por qué? Porque los gráficos que hemos visto, o los valores normales que hemos visto, se van a basar también en la edad. Entonces, esto es muy importante que pongamos la fecha correcta. Y vamos a revisar la intensidad de señal, que siempre está acá. Podemos verlo acá. La intensidad de señal va a dar un número, que lo normal es que sea más de 6. Si por ejemplo estuviera en 5, en 4, la OCT está mal hecha y deberíamos pedir volver a hacerla, ¿no? O ya no nos da los datos que nosotros queremos probablemente. Muy bien. Luego de hacer esto y corroborarlo, nos vamos a la tabla de parámetros clave que habíamos visto. Entonces, vamos a ver en la tabla de parámetros clave, lo primero que vamos a tener va a ser el grosor promedio de las fibras nerviosas retinales, con su valor absoluto tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, la simetría, que debe ser mayor del 90%, como habíamos dicho, entonces en este 88% deberíamos preocuparnos, por ejemplo. El área del anillo, que vemos acá, el área del disco, que habíamos dicho que a veces es operador dependiente, pero que igual tenemos que tenerlo en cuenta. La copa disco vertical, que es lo que más nos importa acá, también lo tenemos de ambos ojitos, y el volumen de la copa. Y luego nos vamos a ir al mapa de color de la capa de fibras nerviosas retinales. Y los tenemos acá, del ojo derecho y del ojo izquierdo. Entonces, acá, por ejemplo, podemos analizar que tenemos una capa de fibras nerviosas que se encuentra en color amarillo, algunas partes rojas, que está dentro del promedio normal, ¿no? Muy bien. Igual acá tenemos, por ejemplo, en esta parte un poco más rojo, quiere decir que hay mayor grosor. Luego nos vamos a ir a las curvas de anillo neuroretinal, que es similar a las curvas que habíamos estudiado, pero estudia el anillo neuroretinal, ¿no? Luego al mapa de desviación de la capa de fibras nerviosas retinales, que es lo que también habíamos visto, ¿no? El círculo de color violeta, que se estudia, y que vamos a ver acá con el código A, acá el código B, que lo que se encuentra de amarillo y rojo va a estar fuera de lo normal, ¿no? Tenemos acá el mapa de desviación de ambos ojitos. Y acá tenemos las curvas de grosor de la capa de fibras nerviosas retinales, o el mapa TSNIT que les había dicho, y tenemos la comparación de los dos ojitos, ¿no? Recordemos, la línea normal generalmente pertenece al ojo derecho y la línea punteada al ojo izquierdo, y comparamos en qué color se encuentra. Luego los cuadrantes y los doceavos, ¿no? Vemos acá que se analiza los grosores de la capa de fibras nerviosas tanto por cuadrantes como por doceavos. Muy importante. Y los tomogramas vertical y horizontal que se encuentran a los costados nos permite verificar la configuración de la copa y sobre todo identificar artefactos, ¿no? Porque como sabemos hay pacientes que tienen pobre fijación, entonces ver si hay algún artefacto que pudiese estar afectando la OCT es importante tener en cuenta en nuestro análisis, ¿no? Igual el tomograma circular nos va a servir para detectar artefactos y alguna enfermedad de la retina que pudiese estar causando un diagnóstico erróneo. Nos vamos al análisis de las células ganglionares, que generalmente es la segunda hoja que nos viene en el informe de OCT, y vemos acá nuevamente, bueno, la identificación del paciente y lo que ya habíamos mencionado, el mapa de color, donde vamos a analizar, pero esto ya pertenece a la capa de células ganglionares, igual con el código A, como habíamos dicho. El mapa de desviación, el mapa de sectores, que habíamos mencionado, que eran 6 sectores, la tabla de grosor, donde tenemos al grosor
promedio y el grosor mínimo de la suma de la capa de células ganglionares y la membrana limitante interna. Y acá también tenemos unos tomogramas horizontales de la mácula que nos va a ayudar a verificar si la tomografía efectivamente pasa por la mácula y si es así también alguna patología macular que pudiera afectar nuestro análisis. Como conclusiones, los primeros sistemas de OCT fueron propuestos en 1991 por Tano y Fujimoto. El OCT1 fue lanzado en el año 1997, el OCT2 en el 2000, el OCT3 en el 2002, y posteriormente se han creado el SSOCT y ADOCT. Además, actualmente también se usa la angio-OCT. La OCT en glaucoma nos permite evaluar 3 estructuras: la capa de fibras nerviosas retinales, las células ganglionares de la mácula y el disco óptico. Y es importante en el diagnóstico y seguimiento del paciente con glaucoma, y se ha demostrado que puede haber cambios en la OCT incluso 5 años antes que en el campo visual. Nos permite analizar la capa de fibras nerviosas mediante un mapa de color, un mapa de desviación, las curvas de cenit y cuadrantes de grosor. Nos permite analizar el disco óptico mediante la simetría, el área de disco, el área del anillo, la relación copa-disco, promedio y vertical. Y nos permite analizar las células ganglionares maculares mediante un mapa de color, un mapa de desviación, el mapa de sectores y las tablas de grosor. Muchas gracias. Michelle. Sí, doctor. Ya, ¿qué tal? Muy bien tu exposición, te felicito, bien concisa, bien resumida y, bueno, explicando todo lo necesario que tienen que saber, pues, ¿no? Básicamente para concluir, para recalcar algunas cosas, ¿no? Bueno, recalcar que el OCT da una información de lo que es estructural, ¿no? La parte funcional básicamente va por el tema del campo visual, ¿no? Recalcar también de que es muy importante que haya una buena toma, una buena señal, ¿no? Y, digamos, en pacientes que tienen alteraciones de superficie ocular, floaters, ¿no? Catarata, maculopatías, pueden alterar el resultado final del análisis de los nerviosos, ¿no? También no solamente ver los colores, como bien tú mencionaste, ¿no? Hay que ver, digamos, todo en conjunto, ¿no? El grosor, el mapa de grosor, el mapa de desviación, el mapa de las curvas, ver también que los tomogramas, en los tomogramas esté bien demarcada la capa de fibras nerviosas, también puede generar alteraciones en el resultado final. Sí se me escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya, ok. ¿No? También quería resaltar que estos aparatos, el CIRRUS, ¿no? Nos permite básicamente ver lo que es la progresión en el tiempo, ¿no? Que es muy importante justamente en el glaucoma. Y también, como mencionaste, en las doseadas es donde se ven los cambios más sutiles, ¿no? Y es por eso que bien mencionaste que hay que tener un poquito más de detalle al analizar esa zona del resultado del OCT, pues, ¿no? También resaltar lo de las capas de células ganglionares, ¿no? Que es muy importante, ya que nos dan digamos, los primeros cambios, ¿no? En los glaucomas iniciales. Y bueno, y siempre correlacionar todo el resultado con la parte clínica, con la presión ocular, con la campimetría, o sea, todo en conjunto, ¿no? No guiarnos solamente por el resultado de un OCT, sino hay que analizar todo el contexto del paciente, pues, ¿no? Eso básicamente quería resaltar. No sé si tienen alguna pregunta. La doctora va a preguntar. No sé qué va a preguntar acá. ¿Tienen alguna pregunta? Para que el doctor le pueda escuchar. Doctora Osnayo, estamos todos con los residentes, nos encontramos en el auditorio, entonces va a venir la doctora a preguntar acá.
Doctora Snayo, buenos días. Mi duda, por ejemplo, considerando que el OCT es operador dependiente, cuando Ujú. hablamos que un OCT no es confiable y se recomienda repetirlo en ese momento o cada cuánto tiempo sería lo adecuado, ¿no? Y lo otro es, sabiendo que el OCT, por ejemplo, es un examen que ayuda principalmente ayuda a ver cambios anatómicos, cada cuánto tiempo también es ideal para ver si es necesario pedirlo cada 3 meses, cada 6 meses, o solamente nos basamos en un inicial. Esas, o cómo hacemos la progresión con el OCT, ¿no? Ya, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Ya, ok. No, hay que ver básicamente lo que es la intensidad de la señal de la toma, ¿no? Normalmente en el cirrus es mayor de 6, pues, ¿no? Y obviamente va a haber problemas, porque siempre se da, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? O sea, que no colaboran mucho con el examen, eso puede alterar el resultado final, o como les mencioné, los miopes altos, las opacidades de medios, cataratas muy duras, problemas de superficie ocular, pacientes que no fijan bien la mirada, que son distraídos, por más que les dicen, miren la estrellita que aparece, ¿no? Para que puedan fijar la mirada, no colaboran, pues, ¿no? Pacientes con alteraciones neurológicas también, todo esto ocasiona que el resultado no sea tan confiable, ¿no? Y bueno, lo que normalmente se hace es en el seguimiento repetir el examen al menos una vez al año, ¿no? Pero como les digo, esto puede variar según el contexto del paciente, pues, ¿no? Y eso ya, digamos, el especialista en glaucoma, ¿no? Lo decide, pero normalmente el promedio es una vez al año, si quieren, ¿no? En pacientes glaucomatosos, pues, ¿no? Una preguntita, por favor. Sí, doctor. Doctor Osnayo, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, ¿qué tal? En el servicio de glaucoma nosotros tenemos el Tritón, el OCT de TOCO. Ya, ok. Entonces, no sé si usted tiene alguna experiencia y nos puede decir algo. ¿Hay algunas diferencias para la interpretación, para el seguimiento de los pacientes? Porque yo sé que ustedes tienen en ecografía el cirrus y generalmente los OCT de nervio óptico los están derivando para que glaucoma los haga con el tritón. Sí, doctor, bueno, ahí en ese caso yo lamentablemente tengo experiencia en lo que es el Cirrus y el Spectralis, que es donde me he estado manejando ahí en el servicio de imágenes, ¿no? Con el otro CT que usted me está mencionando, en realidad no tengo experiencia. Ahí sí le mentiría. No he manejado el OCT. Lo que yo veo es que la mayoría de los trabajos de investigación y lo que se presenta en abundante bibliografía es más para el cirrus, para el spectralis, ¿no? He visto poco sobre Tritón, pero ahí vamos. Quería saber su opinión. Muchas gracias, doctor. Lo que podría opinar, bueno, acerca de lo del Cirrus y el Spectralis, que es lo que más he manejado, son las bases, digamos, normativas, ¿no? Porque el Spectralis, digamos, es más para pacientes, está hecho para pacientes europeos, caucásicos, ¿no? Menos del 1% son para hispanos. Y en cuanto al Cirrus, más o menos es un 10 al 12%, que si bien es cierto, tampoco es tanto, pero al menos es mayor que el Spectralis, pues así que hay una mayor base comparativa, por decirlo así. Y ahí vi también en un slide de la doctora, muy didáctica su charla, doctora, la felicito, Gracias. que había ahí unos parámetros para latinos. Eso habló usted, se refirió a un colombiano el que había presentado. Sí, doctor. Bueno, me he guiado de un libro de OCT y glaucoma, pero esos valores los saqué de una conferencia de un doctor colombiano en Ophthalmo University sobre 10 tips de OCT en glaucoma. Está en YouTube, es muy interesante Ok, y fue de donde me he guiado. ok, gracias. ¿Doctor Moro?
Bueno, doctor, muchas gracias por la asesoría. Ya no hay más preguntas del público. Todo bien, perfecto. Entonces, muy bonita tu exposición y nada, gracias. Ok, doctor, muchas gracias, doctor Osnayo. Muchas gracias, doctor Noriega, por su asistencia. Muy bien. Muy bien, hasta luego. Chao. Sí, hasta Luego. luego.